Y el subtema 1 justamente habla de la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Por eso hace referencia a ello. El subtema 2 habla de las corrientes interpretativistas, que son las que surgen también en este contexto histórico. Y el subtema 3, los autores contemporáneos, los que, por ahí decir de alguna manera, los que más sus teorías han influido en lo que es sociología y referido a la educación, ¿no? Que es lo que le decía hace un momento, que es lo que nos interesa. Y ahí terminaría, digamos, eso comprendía de forma general, global y sintética lo que es la materia, ¿sí? Son esas 4 unidades o 4 bloques, son los que trabajaríamos a lo largo de todo el año. En cuanto a las prácticas, si bien, dado los contenidos que vamos a ver, podríamos decir qué tipo de contenidos se van a evaluar. Todavía esto no lo vamos a dejar para un próximo encuentro donde especifiquemos justamente de qué se trate, cuál va a ser la metodología y la modalidad de que ustedes puedan presentar sus prácticas, ¿sí? Así también del examen parcial. Obviamente va a haber examen parcial, pero también eso en otro encuentro vamos a estar especificando. Lo que sí les podemos ir desde ya fijando y sabiendo que los contenidos a desarrollar en el mismo van a ser los que comprenden lógicamente los 4 módulos. Las características del examen final también justamente van en el otro encuentro donde vamos a ir desarrollando y describiendo parte por parte cómo va a ser la modalidad. Entonces, volvemos justamente a lo que había explicado hace un momento en el programa en cuanto a las unidades. Y justamente cuando empezamos a hablar de la unidad 1 hablamos del proceso de conocimiento de lo social y la ruptura con el sentido común, ¿sí? Principalmente, yo antes de continuar hablando con esto, los módulos que se le van a entregar, y tanto con los módulos con la bibliografía obligatoria como así también el libro de cabecera, lógicamente va a estar contenido especificando cada uno de estos temas. Es más, luego de hablar cada tema en el módulo, también van a tener una guía, no solo una guía bibliográfica, sino también una guía de análisis para que ustedes puedan hacer un análisis de texto y una comprensión del texto. Eso es para que ustedes, como les decía al principio del encuentro, para que ustedes sepan que la materia justamente está pensada de esta manera para que ustedes no tengan ningún inconveniente, digamos, en poderla cursar. Sobre todo teniendo en cuenta las características del dictado y el cursado de esta materia, ¿sí? Bueno, cuando hablamos del conocimiento científico, justamente la ruptura con el sentido común, acá surge una diferencia básica, ¿no? Que es justamente qué es científico y qué no, ¿sí? Y justamente dentro de las ciencias sociales y sociología en particular, tenemos que hacer este análisis, ¿no? Tenemos que hacer esta ruptura con el sentido común, ¿sí? Pero claro está que no es sencillo, por eso decimos que los límites son muy difusos, justamente porque la sociología se nutre y tiene como materia prima lo que es el sentido común, la vida cotidiana de cada uno de nosotros en sociedad. Entonces por ahí es muy difícil tener claro ese límite, ¿no? A la hora de investigar y a la hora de hacer ese rompimiento, porque lógicamente todos los contenidos están familiarizados con lo que es lo social, ¿sí? Es una diferencia que por ahí se hace siempre y queda por ahí más evidente en las ciencias, no en las ciencias sociales, sino en las ciencias naturales, donde por ahí en lo que es física, dentro de ciencias naturales, lo que es física, química, por ahí el contexto de análisis es más evidente, o sea, por toda la comprobación científica, todo el procedimiento. Ustedes saben que justamente por eso es la epistemología que analizamos acá, que es justamente cómo se constituye en ciencia, sociología. Justamente la epistemología trata lo que es específicamente la validación, la construcción y validación de una teoría para que adquiera el estatus científico. Entonces por ahí eso decía que en ciencias naturales por ahí es más evidente, porque por ejemplo para los pasos que pasan o las contrataciones que se realizan, por lo general se realizan en un ámbito de laboratorio, ¿sí?
En cambio, por ahí en ciencias sociales justamente no existe el laboratorio, o el laboratorio, valga la redundancia, es justamente la vida misma, ¿no? El ser humano en sociedad. Y por eso por ahí es más, cuesta un poquito más diferenciar o separar, ¿no? Lo que es la familiaridad que tenemos con el sentido común en cuanto hablamos a lo científico. También justamente en sociología lo que tenemos que ir teniendo en cuenta y reconociendo son las dicotomías que se presentan en sociología. Una de ellas justamente tiene que ver lo colectivo versus lo individual, ¿sí? Desde todos los planteamientos teóricos, fundamentalmente de los clásicos, apuntan ya sea a distintos tipos de estudios, ¿no? O focalizamos el estudio sobre el individuo y el individuo en sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reconoce justamente que el individuo en sociedad no es solamente la suma de las partes, sino que origina o constituye un tipo nuevo de sociedad, es un nuevo modelo, digamos. Entonces no es por eso, justamente en sociología, ya lo vamos a ir también viendo cada autor, siempre se plantea eso, digamos, y también se distingue justamente que por ahí sociología lo estudia el individuo en sociedad, a diferencia por ahí de lo que es psicología, que lo estudia el individuo, ¿sí? Como persona, en cuanto a sus rasgos personales. También vamos a tener en cuenta cuando nos aproximamos a lo científico, a verlo desde un punto macro o micro dentro de lo que es sociología, ¿sí? Porque en la misma sociología también tenemos corrientes que hacen estudios más generales, más globales, y hacen justamente los objetivistas fundamentalmente, y hacen referencia a estudios macros, ¿sí? Más abarcativos, más generales. Y en cambio después las corrientes de que hacen estudios micros, por lo general se relacionan con las corrientes interpretativistas, que hacen un estudio, digamos, más personal, más cara a cara, más reducido, más pequeño, en otro ámbito. Que ya también cuando veamos lo que son las corrientes interpretativistas y lo que son las corrientes que hacen estudios macrosociológicos, vamos a ver las diferencias. También los estudios sociológicos también pueden ser diacrónicos o sincrónicos. Esto simplemente hace referencia a la temporalidad, digamos, estudios que se hacen a lo largo del tiempo y estudios que se hacen en el instante, en el momento, ¿sí? El aquí y la ahora, como sacar una foto. Justamente cuando hablamos de un estudio sincrónico es ese, cuando hacemos un estudio en este momento, aquí y ahora, como si fuera una foto, ¿sí? En este momento y este lugar histórico. En cambio, diacrónico no, podemos hacer un seguimiento a lo largo del tiempo, longitudinal. Luego pasamos al otro subtema que les había mencionado, que era sobre la posibilidad de objetividad en sociología. Y acá surge una pregunta muy importante, y es hasta qué punto como sujetos que buscamos conocer podemos ser objetivos en las ciencias sociales. Esto lo decimos justamente desde el punto de vista que nosotros somos sujetos, queremos conocer, pero a la vez estamos inmersos dentro de lo que es una sociedad, ¿sí? Entonces somos parte a la vez del objeto de estudio. Y bueno, esa es una de las disyuntivas que justamente se plantea acá. Por ello, justamente uno de los autores, por ejemplo Durkheim, propone la neutralidad objetiva, es decir, la ciencia libre de valores, desechando las prenociones donde el observador es neutral, ¿sí? Es lo que propone. Él dice que es posible ser neutral, propone neutralidad objetiva. Cuando habla de la ciencia libre de valores, hace referencia justamente a que no antepongamos, digamos, todos los conocimientos previos o los juicios valorativos que tenemos nosotros de antemano, de lo que es justo, injusto, de lo bueno, lo malo, ¿sí? Por ello, justamente hace referencia y lo aclara desechando las prenociones, a eso se refiere, ¿sí? Todos los preconceptos que uno tiene sobre ese objeto a conocer. Donde el observador tiene que ser, bueno, y esa es la necesidad que él plantea, tiene que ser neutral, ¿sí? Weber, el otro autor de los clásicos, también reconoce la necesidad de objetividad, pero él la plantea en dos sentidos, ¿sí? En el investigador y en las propias acciones del hombre. Es decir, concibe la realidad como una totalidad compleja, Weber. Y él, como es imposible abarcar, hacer un estudio, como es tan complejo y tan amplia la sociedad, él dice que es necesario hacer un recorte, ¿sí? Y estudiar un fragmento. Pero a la vez, bueno, al hacer ese recorte justamente uno está imprimiendo su subjetividad.
Marx indica la imposibilidad de una ciencia libre de valores, ¿sí? Dice, pero esto tiene que ver justamente con la teoría fundamental y el pensamiento general de Marx, ¿sí? Por ello él indica que es la imposibilidad que no es imposible que haya una ciencia libre de valores. Dice que es una ilusión, un intento ideológico para ocultar el modo de producción capitalista. Ya vamos a ver por qué Marx dice esto. Justamente tiene que ver con su corriente y su forma de pensar, su pensamiento teórico, donde él decía justamente que todo era, digamos, todo estaba velado, hay un velo, por eso dice que es una ilusión, porque justamente se manifiestan los intereses de la clase dominante. Ya vamos a ver a qué se refiere puntualmente.